Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy les traemos un programón, Contacto Extraterrestre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? Bueno, gracias a todos, a nuestros suscriptores, a los que nos mandan mensajes. Y bueno, hoy, como dice mi compañera, tenemos un programa interesantísimo. Bueno, y ahora presentamos, para que nos acompañen en este programón y sea más interesante, a nuestro compañero Rubén Rajich. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, contento por abordar este tema que en mi caso personal es uno de los que más me apasionó en el comienzo. Totalmente. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho porque es una de las maneras de entrar a conocer todo eso, esas pruebas que están desparramadas por ahí, ¿no? Exactamente. Y que algunos dicen desconocidas. Exacto. Y bueno, tenemos tres videos, ¿no? Un video cortito que nos va a mostrar imágenes contundentes, pero también hay el testimonio de gente muy importante. Así que esto es lo que tenemos como para arrancar, ¿no? Bueno, nosotros ahora queremos presentar a José Bor, nuestro corresponsal desde Guatemala. Hola, José Bor, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, José. Hola Rubén, hola Pablo, hola Silvina, un placer saludarlos nuevamente. Ahora veamos juntos estos eventos con imágenes inéditas sobre estos contactos. En la oscuridad más absoluta no había ningún movimiento, ni la brisa más leve. En el mar de silencio y de oscuridad se movían solo los creadores. Es uno de los tantos fascinantes pasajes del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. En él se cuenta que los dioses venían periódicamente del cielo a la tierra sobre carros de fuego para transmitir al hombre conocimiento. No estamos solos en el universo y no lo hemos estado nunca. Las piedras hablan. En todo el mundo los testimonios abundan. Las pruebas han aparecido por todas partes. Desde el fin de la noche de los tiempos, seres venidos del cielo han visitado al hombre que ha reproducido su imagen transmitiéndola así por milenios. Relatos de la visita de los dioses se pueden leer hoy todavía, por ejemplo, en los libros del Teibur tibetano. Estos textos repiten continuamente la descripción de los dioses que aparecían en el cielo sobre perlas resplandecientes, en esferas volantes y transparentes que los contenían. Este es un pasaje del Mahabharata, un poema hindú de hace más de 6.000 años. También aquí hay relatos desconcertantes. Allí se habla de los Vimana, máquinas celestes capaces de navegar a gran altura con la ayuda de un potente viento propulsor. Estas leyendas no pueden ser solamente el producto de una entendida fantasía. De lo contrario, no las encontraríamos comúnmente en todos los pueblos de la Tierra. En el 1947 fueron encontrados en Qumran, en las cercanías del Mar Muerto, manuscritos que se remontan a más de 2000 años. Estos nos cuentan también historias de extraños vehículos celestes, de ángeles, hijos del cielo que descendieron sobre la tierra. Estos mensajeros divinos llegaban y desaparecían en nubes de humo y fuego. La lápida del dios rey de Palenque. Se trata de un hombre sentado en una estructura aparentemente metálica y ocupado en controlar instrumentos, no solo manualmente, sino también con los pies. En la estructura son identificables tomas de aire delanteras, huecos y compartimentos. La figura de piedra representaría al dios maya Kukulcán, que viene de las estrellas y allí regresa. Sobre la base se notan chorros de llamas expulsadas por tubos. Es la posición de un piloto espacial moderno. Existen una veintena de coincidencias, pero ¿son solo coincidencias o se trata de un astronauta dignificado?
Otro extraordinario testimonio, la llanura de Nazca, en Perú. Sobrevolándola se ven el encuentro de líneas que vistas desde tierra no son otra cosa más que surcos trazados en el terreno desde hace no menos de 2000 años. Observando el terreno desde un avión a gran altura, se percibe de repente que se trata de gigantescos diseños. Un colibrí, un pavo real, un águila, una araña. Ninguna de estas figuras son reconocibles desde la Tierra. Alrededor no hay montañas desde las cuales sea posible mirar en altura la llanura. Por lo tanto, debían estar destinadas a alguien que venía desde el aire, un punto de referencia para viajeros provenientes del espacio. También la Biblia nos confirma que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. Los objetos volantes son descritos con riqueza de detalles. Leemos que el profeta Elías es raptado al cielo sobre un carro de fuego visto con un torbellino mandado por Dios. Isaías se pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas hacia su palomar? Ezequiel, sobre el río Quebar, encuentra una gran nube con un globo de fuego en el centro, que una vez aterrizado describe como una rueda en medio de otra rueda, con círculos llenos de ojos alrededor. En el Éxodo, Moisés viene guiado por la habitual nube, que de noche es una columna de fuego que todo el mundo puede ver. Será la nube la que salvará a los hebreos de los soldados egipcios, y en la nube Moisés se encontrará con el Señor Dios. La estrella cometa, guía de los magos hasta la gruta donde nació Jesús, esta extraña estrella, durante el largo viaje desde el oriente, se detenía y se ponía en marcha muchas veces. También el profeta Jonás vive 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. ¿Pero era un pez? Cierto que en aquel tiempo no podía llamarlo astronave o disco volante, ni podía Abraham llamar extraterrestres a los 3 seres divinos que encontró en las cercanías del Mambré. Ni tampoco Lot preguntarse si los ángeles que le visitaron provenían de cualquier otro planeta o sistema solar. Sin embargo, de ángeles, extrañas naves y de carros de fuego están llenas las Sagradas Escrituras. Ángeles quiere decir mensajero, pero ¿mensajeros de quién? Mensajeros enviados de Dios advirtieron a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. «Apresúrate a dejar la ciudad», le dijeron, «ponte a salvo en el monte». Las corruptas y florecientes ciudades fueron aniquiladas de golpe. ¿Una historia que podría repetirse? Veremos. Bueno, con este video queremos recordarle a toda nuestra audiencia que no estamos solos ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, cortito, pero es una trompada al entrecejo, como para abrir un poco la cabeza. Es innegable, la verdad, las muestras, las señales en las cuevas, pinturas rupestres donde aparecen seres humanoides con casco. Estamos hablando de gente que vivía primitiva. ¿Cómo podría haber imaginado, por ejemplo, un pseudo astronauta? Como por ejemplo, ¿no? O los grabados, como ya hemos comentado en muchos programas, en las pirámides, donde aparecen objetos claramente, objetos voladores, exacto, o seres gigantes junto a seres humanos. Realmente es apasionante esto, porque cuando uno, sin saber mucho, comenzaba a hurgar en estas cosas, decía, ¿será simbólico todo esto? Pero cuando uno va leyendo distintos autores, te das cuenta que hay un correlato y que ellos en alguna parte de la humanidad estuvieron conviviendo con el ser humano. Después el ser humano se desvió y por precaución se fueron y dijeron, bueno, esta gente todavía no aprendió, no está preparada para absorber y manejar el conocimiento que le hemos traído. Esto es un poco la síntesis de lo que ha pasado con la humanidad y con el contacto extraterrestre, ¿no? Por supuesto, José.
También en diferentes libros sagrados nombran la existencia de estos hermanos provenientes de otros planetas. Es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Convengamos que hoy está más expuesto y tenemos más información a todo esto y se da más expansión a lo que muchos no creían o que no se quería creer y que ocultaron, ¿no? Sí, sí, lo que dice José es cierto, en distintas sagradas escrituras de distintas religiones es tangible la presencia de seres angelicales o de otros mundos. Se me vienen a la mente los vimanas, o en Japón, que ahora no voy a recordar, aparecen los dibujos de objetos como si fuera un plato volador. Claro. Es muy interesante, es muy interesante. Y estamos hablando de una época primitiva, y si dejamos, supongamos que hay alguien detrás que quiso armar un correlato inventado, pero ¿cómo podrían haber, en aquel momento no existía la internet, no existían las comunicaciones que tenemos hoy, ¿cómo hay correlatos que coinciden? Sí, creemos, ¿no? En una de las tumbas, en una de las momias sacaron un celular, ¿verdad? Bueno, Después un reloj en otra. creemos, pero supongamos que sí. Supongamos que no. Es interesante ver cómo hay historias similares en distintas latitudes, este, oeste, norte y sur. ¿no? Exacto. Y recuerdo que también lo he nombrado alguna vez, cuando encontraron en Japón la famosa Rosetta, con escrituras cuneiformes, y en la zona de Bolivia encontraron algo prácticamente igual, con el dato cuando arrojaron el carbono 14, con fechas similares, muy antiguas. Vos decís, ¿cómo esta gente, si no se conocía, escribían igual? Bueno, es muy apasionante, ¿no? Sí. José. Muy interesante todo lo que se está hablando, chicos, de verdad. Hay pinturas de aquellos tiempos de la antigüedad donde ves que hay dibujos en forma de esferas y también estos como señales para como que fuera un aeropuerto. No sé si se han dado cuenta que hay señales así como figuras de un colibrí y todo esto. Son muy interesantes todas las cosas que han dejado estos seres en este planeta. Sí, sí, sí. Sí, se me ocurre agregar una cosita más. ¿Estamos bien? Recuerdo el tema de los OPAR, objetos fuera de tiempo, que en algún momento podríamos dedicar algún programa de esto para que la gente entienda de qué estamos hablando. Son artefactos fuera de tiempo. ¿Qué pasa? Durante el último siglo se han hecho descubrimientos, los arqueólogos, de objetos que no los pueden ubicar en la línea del tiempo. Por ejemplo, recuerdo la pisada de un humano y debajo de esa suela que quedó petrificada, esa huella, hay un trilobite. O sea que el trilobite es una especie extinguida en la época, antes de creo que del Cretáceo, de los dinosaurios, ¿no? O como por ejemplo encontraron una masa en Arizona, creo que era, una masa que estaba dentro de una roca. O sea, había unos mineros estaban haciendo minería, encontraron una piedra, partieron la piedra y adentro de la piedra había un mazo. ¿Qué es lo apasionante de esto? Que este mazo fue creado antes que la piedra. Claro. Entonces, hay algo que en el relato que nosotros conocemos no coincide. Entonces, hay una historia real en trasfondo que estamos descubriendo y que creo que nos va a ir acercando a la verdadera historia de la humanidad, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, no quiero dejar de recordarles a nuestros seguidores que tenemos varios programas que demuestran que existen estos hermanos con pruebas fehacientes, como trajimos en todo el programa, y pueden ver el programa ¿Ha llegado la hora? Sí, bueno, vamos a presentar el contacto de Milenio. Y también Conversatorio. OVNI. Esos programas los tienen También queda sí, Presencia OVNI. exactamente. Muy bien, bueno chicos, ahora nos vamos a meter, para muchos y para mí también, creo que de la era moderna, el contactado, uno de los más grandes contactados. ¿Por qué se le da este rótulo? Estamos hablando de Eugenio Siragusa. Porque muchos han sido contactados, pero quedaron como en un bucle, ahí encerrados en, sí, yo fui contactado y nada, y quedaron ahí en el fenómeno, Claro, hasta sí. muchos han hecho usufructo de eso, ¿no? En cambio, personas como Eugenio
que cambió su vida rotundamente el contacto, es más, dejando prácticamente su vida mundana para dedicarse a contar su experiencia y el mensaje que traen estos seres. Así que lo invitamos a ver el siguiente material. Bien. È qui il posto. Este es el lugar donde los he encontrado. Li ho incontrati. Descendían de arriba L'apparecchio era y su nave dentro la estaba prova dentro del cráter de di este questo monte, che è vuoto dentro. que está hueco internamente. Erano luminescenti, Eran luminosos, belle, bellos, ed erano delle deità eran solari. dioses solares. Mi hanno sollecitato a Me han dire pedido que explique che in altri que en mondi otros molto mundos, più mucho más evoluti di evolucionados noi, que el nuestro, nati prima di noi, nacidos antes que el sfruttavano nuestro, da moltissimo disfrutaban tempo desde hace mucho tiempo l'energia de la solare. energía solar. Quindi Por tanto, la alternativa più idonea más idónea per para poder vivir sin senza contaminar inquinare nada niente era quella era la di de studiare, estudiar di mettere in y poner en pratica práctica lo sfruttamento el dell'energia aprovechamiento de la solare. energía solar. Signor Siragusa, qual è stato il momento più Che le passò in suo significativo primer del suo primo encuentro? contatto? Dalla parte inferiore di questo oggetto uscì una luce De la parte inferior de este a objeto forma salió di una cono luz rovesciato en forma de cono invertido que me golpeó. e da allora Y desde non entonces sono più. no soy aquel que era antes. Bueno, y qué decir de Eugenio Siragusa, uno de los contactados, para mí por lo menos, en los que me respecta más grande. También tenemos, no nos olvidemos, de Giorgio Bon Giovanni, George Adamski, Billy Mayer, etc. Bueno, estos son los contactados más renombrados por excelencia y bueno, lo que la experiencia que nos acaba de relatar Eugenio es bastante formidable, fuerte. ¿Qué opina José de lo que está contando? La verdad, hablar de Eugenio Siragusa es como hablar como que fuera un libro abierto donde a través de Eugenio conocimos realmente el pensar de esos hermanos extraterrestres, sobre el contacto que tuvo con el volcán, en el volcán Etna, y los dos seres maravillosos que él tuvo, por decirte así, el despertar que él tuvo. Es muy interesante la vida de Eugenio Siragusa, ya que también fue el maestro de Giorgio Bon Giovanni. Eso de hablar, encima le cambió la vida por completo, ¿no? En cuanto A mucha gente. a su experiencia Sí. y bueno, su contacto. Por eso destacaba yo, hacía hincapié en el tema de que él bajó el mensaje de estos seres, quiénes son, de dónde vienen y su intención para con la humanidad, ¿no? De ayudarnos a mejorar, a salir de la oscuridad. Le digo a la gente, para que un poco conozca a Eugenio, dirá, esta gente, ¿por qué dice el más grande contactado? Bueno, que vayan a las fuentes, que lean sus libros, que están gratuitos en sus páginas. Yo recuerdo un librito muy chiquito, para que entiendan la envergadura de lo que era Eugenio, y de que el mensaje que recibía no tergiversaba ni una coma. Recuerdo haber leído un librito muy importante, esto le va a gustar a la gente, donde yo cuando leí quedé fascinado. Hablaba de qué es lo que sucede en la zona del Triángulo de las Bermudas. Siempre fue un enigma para toda la humanidad, ¿no? Es fáctico, es un hecho real la cantidad de gente y de objetos del barco, aviones que han desaparecido, ¿no? Y bueno, él cuenta muy bien lo que hay ahí en el Triángulo de las Bermudas, que hay unas pirámides sumergidas que siguen activas, que son igual a las que están, a las que nosotros podemos ver, Claro. pues, en el Cairo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esas pirámides con estas? Cuando descubrieron las tan terrestres, en la punta tenían un cristal de cuarzo pulido de una manera que con máquinas humanas no podría hacer. Esto hacía que la pirámide concentre una energía y bueno, esa energía se usaba para un montón de cosas. Bueno, esos cristales se los llevaron y están escondidos no sé dónde. Entonces dice que esos cristales, en esas pirámides sumergidas en la zona del Triángulo de las Bermudas, están activas porque tienen el cristal. Entonces, esa
la forma de las pirámides concentra, atrae la energía cósmica. Recuerden que las pirámides de Egipto están perfectamente apuntando a las estrellas, no recuerdo ahora, las Tres Marías o algo de eso. No sé cuál es, Perdón si erro el dato, pero para que entiendan la exactitud y por qué apuntan hacia un lugar específico. Entonces, las pirámides concentran una energía, llega un momento que si no es utilizada, necesita ser liberada. Entonces, cuando se libera, a veces hay apertura de portales. Es así que si hay alguien que está pasando en el momento, hace un viaje espacio-tiempo. ¿Se entiende? Y con esto cierro. Recuerdo visitantes en México, que recuerdo que fue cerca, pasando los 2000, ¿no, Fabián? Justo estos turistas estaban tomando fotos a una hija o a la esposa, creo que era, y en el momento de esas 3 o 4 fotos que tomó, se ve cuando una pirámide azteca libera un rayo de luz. Esto para decirle lo que... O sea, miren lo grande que era Eugenio, que hablaba de esto los en ese... que tenía gracias exacto. a esos hermanos, ¿no? En el contacto. Y con esto cierro, Tiempo después, a los no sé cuántos años pasaron, 4 o 5 años, una expedición que viajó al Triángulo de las Bermudas descubrió, que hasta ese momento no sabía la humanidad, las pirámides escondidas que están ahí abajo. Entonces, imagínense lo grande que es Eugenio, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a presentar. Sí. A ver, José nos tiene algo que decir también del tema. Rubén. Y también muy interesante lo que está diciendo Rubén, pero también recordamos el caso de Eugenio Siragusa, que sucedió el 30 de abril de 1962 y fue el único que dio pruebas, materialmente lo demostró. Fue el primero que fotografió el extraterrestre llamado Adionesis. No sé si se recuerdan, chicos. Sí, lo recordamos. Bueno, ¿alguien tiene algo más para decir? Si no, vamos a presentar el caso de la Embajada de Ecuador en Perú, con un reconocido contacto por grandes investigadores. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia, fue cuando estuve en mi misión diplomática en Perú. Cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho, la señora Fabiola de Ceballos, asistente de la Embajada ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador. Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada. El cónsul José Dávila González le dice: ¿usted tiene cita, audiencia? Dice: no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador y el embajador también dice: bueno, ¿qué pasa, no? Comandante de ovnis. Por sus múltiples ocupaciones, no pudo recibirlo, por lo que José Dávila González, cónsul de esa época, y el ya mencionado Alberto Ávila atendieron al visitante. ¿De parte de quién le anuncio? Dice: soy el comandante Banjú, soy el comandante de una flota de ovnis. Pero no sería el único contacto con este ser extraterrestre, pues luego de este primer reencuentro, las visitas del comandante Banjú siguieron sucediendo. Yo le digo: ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso le necesitamos o tiene usted una audiencia? Para comunicarse con él, utilizaban la telepatía, tal como lo instruyó Banjú, quien se presentaría de inmediato. Y él dijo: solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente porque tengo una transmisión del pensamiento. En uno de los muchos encuentros, Ávila decidió seguirlo para averiguar algo más del sujeto. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero al doblar en una esquina, para su sorpresa, solo lo vio desaparecer. Desapareció totalmente. Al lado de la Embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. Era algo tipo fascinante, un carisma muy especial, impecable. Un hombre especialísimo, una conversación muy sociable. Una mirada especial, ¿no? Un talismán tenía el hombre. La última vez, yo le digo: bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía
una televisión en miniatura de 4 caras. Y una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me ve, se ve una cosa, eran unas como láminas que deben haber sido, él me dijo, son las naves que me están controlando, me están dando seguridad. Y estos somos los dos que estamos identificados arriba. Yo me quedé sumamente, me dio pánico. Luego los llevó fuera del edificio y les mostró sobre la embajada una de sus naves. Es una relampagueante, una luz color violeta con haces especiales de luz medias amarillas. Cortésmente, Banjú los invitó a ir a una de ellas, experiencia que por temor rechazaron. Alberto Ávila le preguntó a Banjú sobre el objetivo de su visita. Realizó algunas predicciones. Algunos de sus avisos fueron: un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador, va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45,000 personas. Terremoto que vivimos ahí. De esta forma se cumpliría una a una sus predicciones. Al pie de la letra. Además de estas visitas, tenemos conocimiento de otras similares a países vecinos, como Chile y también en Guatemala. Visitó también la embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con Coronel Sabino Poblete, me acuerdo que era el agregado aéreo. Y sorpresivamente estando en Guatemala me refirió a mi hijo, que es funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo. Los encuentros en la embajada se prolongaron hasta 4 o 5 meses más. Luego de este tiempo, Banjú desapareció definitivamente. Me dijo, habrá un momento en que tenga que aceptarse, y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural. ¿Volverá Banjú a comunicarse algún día con sus amigos de la embajada ecuatoriana? Ya no especulemos de ello, creo que he hablado más de la cuenta. Qué caso tan interesante sobre la embajada de Ecuador. Esto sucedió el 4 de agosto de 1978. Y según la hora era 18:30. Esta información lo sacamos del periodista Jaime Rodríguez. La verdad es muy interesante. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, la verdad que sí, José, muy interesante cuando, se presenta este ser, un extraterrestre, obviamente, ¿no? Vestido como nosotros, como para no impactar tanto ahí a la embajada, y les da específicas como recomendaciones o órdenes porque se avecinaba un conflicto, ¿no? Un gran conflicto, de los cuales obviamente no hicieron caso. No hicieron caso y fueron reales, sucedieron, trascendiendo el tiempo. Y bueno, en esto lo que le avisa fue todo una realidad. Sí, es interesante este caso, realmente tendría que haber sido noticia mundial, pero bueno, obviamente el mass media o los medios controlados obviamente buscan entretenimiento con cosas superfluas, ¿no? Sí, es uno de los tantos casos extraordinarios de contacto extraterrestre, y en este caso, como decía Sil, no a veces hay que imaginar un bicho enorme feo. Hay muchas razas que son prácticamente iguales a nosotros, similares, y que según algunos contactados puedan pasar al lado nuestro y no nos damos cuenta, ¿no? Por supuesto. José, ¿vos qué opinas de eso? La verdad, sí, muy interesante ver que este ser todavía les da la oportunidad a estos señores, que les da la oportunidad de que conozcan su nave, pero ellos por miedo no quisieron subir. Y de verdad, todas las profecías que dijo este ser, se llama el comandante, si no estoy mal, se llamaba Manjú o Banjú. Y la verdad, según lo que decía el video, es que él expiraba, y cuando su aroma que sacaba era un perfume exquisito. O sea, solo el semblante que él tenía, la forma en que los miraba, les transmitía paz. La verdad, para mí es un caso muy interesante, que de verdad se hubiera dado a conocer. Quizás la humanidad hubiera tenido esa oportunidad de no tenerle miedo a estos hermanos. No, por supuesto, ellos no creían, inclusive salían a perseguirlo para ver dónde ellos, si subían a un auto, si era... No le creían que no era verdad. Y bueno, lo siguieron hasta la vuelta de la embajada y desapareció en el aire. Entonces, bueno, ahí como que creyeron, pero bueno, siguieron no captando las órdenes o las advertencias, ¿no? más que órdenes, bueno.
Quizás pienso, Silvina, que quizás creyeron a medias, porque si hubieran creído, creo que le hubieran dado la oportunidad. Lo dudaron y lo que creyeron en él, pero cuando sucedieron las cosas, cuando pasó el terremoto. Por eso es que se dieron cuenta, porque él dejó la fecha y la hora exacta cuando iba a suceder todo esto. Claro, sí, exactamente. Bueno, chicos, los invito a ver ahora cómo el mundo anuncia la visita extraterrestre en Rusia y luego la investigación con testigos y su respectivo análisis. ¿Les parece? Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. En 1989 llegaron los extraterrestres y todo el mundo se hacía eco. Space aliens are said to have landed in a UFO. O pouso de disco voador no país. In deze week werd bekend dat een UFO geland zou zijn. Eran seres descritos por la prensa como gigantes. Iban acompañados de un robot y los testigos los dibujaron entonces así. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. La agencia oficial de noticias soviética TASS había lanzado la información con todo detalle. La americana AP se subió al carro y con cautela, pero totalmente en serio, el resto de medios la publicaron, dedicando reportajes especiales y mandando a la zona a sus corresponsales. Ni la lluvia ni los curiosos han conseguido todavía borrar todas las huellas dejadas por el platillo volante. Con grafismos incluidos se explicó cómo el ovni aterrizó en un parque de la ciudad de Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, en la antigua Unión Soviética. Los testigos del avistamiento eran unos niños. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Y aún hoy, ha comprobado Daniel Utrilla en este libro, Mi ovni de la perestroika, la historia sigue viva. Todo parecía entonces muy real. Incluso los investigadores desplazados a la zona hablaban de niveles inusuales de radiactividad. Parecían los últimos coletazos de una Rusia soviética en la que habitualmente se echaba mano de lo paranormal para desviar la atención de los problemas reales. Pudo ser un intento de apertura, de modernidad, una maniobra para sumarse a unos avistamientos que en los 80 sucedían en todo el planeta. Pero aún hoy, más de 30 años después, los testigos siguen manteniendo su versión. De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. Una oleada de avistamientos de objetos volantes no identificados que han aterrizado varias veces en este parque cercano a la calle Mendeliev. Slava Martinov, piloto de aviación, ciudadano de Voronezh, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. Aquí están las huellas del aparato. Tienen forma de orificios circulares cuyas dimensiones varían entre 150 y 200 milímetros. Son 4 huellas que forman un rombo. Esta es la primera.
Aquí está la segunda. Y por esta parte aparece la tercera. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho y unos 7 metros de altura. Nosotros hemos efectuado algunos cálculos basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas. El equipo de investigación de Varones reunió a todos los niños que dijeron haber visto a los extraterrestres para que dibujaran y relataran por separado sus impresiones. Valodia Starchev, de 12 años, pudo observar a las extrañas criaturas desde una distancia de 5 metros. Но они вышли, я как залез на дерево, я как-то стал недвижимым, как так стал. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. La forma de la nave y la descripción morfológica de los visitantes han quedado reflejadas sin contradicciones en los dibujos de los niños testigos. Todos ellos coinciden también en que en el exterior del platillo se podía observar claramente un signo idéntico al que aparece en un ovni fotografiado en 1967 en la localidad madrileña de San José de Valderas. Nada se ha vuelto a saber, sin embargo, del niño que desapareció y volvió a aparecer después de ser disparado por uno de los seres que salieron del platillo. Técnicos del Departamento de Interior local han realizado mediciones de radioactividad en el lugar del aterrizaje de la nave. Las radiaciones recogidas superan en el doble a las emitidas en cualquier otra zona del parque. Todo el equipo de la Cátedra de Física Nuclear de la Universidad de Varones se encuentra también ocupado en el estudio de las muestras recogidas en el punto del aterrizaje. Hasta el próximo lunes no se conocerán datos definitivos, aunque los científicos aseguraron a Televisión Española que la roca analizada en los primeros días y que supuestamente no era de origen terrestre, tiene una composición mineralógica absolutamente conocida. Y bueno, como dicen muchos, si lo dice Rusia es verdad. Bueno, increíble los testimonios de estos chicos y que diferentes dibujaban naves y mostraban cómo aparecían y cómo se manifestaban, ¿no? Hasta algunos contaban de que le hacían algo, o sea, como un lavaje o una información de los chicos en distintas secuencias. Sí, esto pasó en Rusia, bueno, fueron niños de 12 y 13 años, sí, de los cuales uno estuvo a solo 5 metros de los seres, que él lo describía, que eran 3 seres que bajaron de un plato redondo, como lo decía él, como una bola, con un símbolo, y que bueno, que eran altos, grandotes de 3 metros de altura, con botas, como boinas o gorras de color azul, como la nave. Y bueno, esto fue en el parque cercano a Mendelier, que es una ciudad, una calle de ahí de Rusia. Y bueno, también describieron en el dibujo y su relato, los chicos decían que los seres tenían 3 ojos, que el del medio... Era como fijo y cristalino. No, era el que giraba. Así era. Como que era el que estaba mirando todo, 360. Y la cabeza la mantenían fija, en ningún momento doblaba la cabeza. Bueno, así que ellos con toda y lo que sí también decían los demás testigos, que no tenían naturalidad como nosotros, digamos, eran como robots. O sea, los chicos lo describían como robots, que no eran robots, pero bueno, en ese momento ellos los describían así. José, ¿vos qué opinas de otro aspecto que lo has visto? Muy interesante, sí, porque este caso de Rusia sucedió en 1989 y vemos
todo lo que hicieron estos seres para tener el contacto. Según lo que yo me acuerdo en el video, es que estaban un montón de niños y ellos se acercaron, y por lo que relatan los niños en los dibujos, también ellos demostraron un signo del átomo, y también coincidió con algunos signos que han visto hoy en día en algunas naves. Muy interesante. Así es. Sí, lo que dice es importante, José, porque si nos remitimos a este caso, supongamos que haya sido una imaginación colectiva de los chicos para llamar la atención. Lo que dice del símbolo, después en otras naves que fueron fotografiadas o filmadas, el mismo símbolo apareció. Entonces, ¿cuánto estaban mintiendo estos chicos? Claro, sí. Exactamente. Sí. Es así. No, y lo otro, Rubén, es que es muy interesante. ¿Por qué te digo? Porque no fue solo una persona, sino fueron niños y también los adultos que fueron testigos de esa aparición de estos hermanos, que quisieron tener el contacto con ellos. Bueno, ahora vamos a ver una primera parte de un video del caso denominado Amicchia. Buongiorno a tutti. Dunque, io e mia moglie siamo qui per raccontare la nostra esperienza con un gruppo di extraterrestri che ha creato una base sottoterra, 40 km di profondità, partiva da Pescara, arrivava fino a Rimini per una larghezza di circa un terzo della sua lunghezza, che erano qui per delle ragioni che poi dirò. Miliardi di anni fa, mi hanno detto, la prima cosa che mi hanno detto, non siamo perfetti né infallibili, però miliardi di anni fa hanno fatto degli errori anche loro che ora se ne guardano bene dal fare. Uno di questi errori è stato calcare un po' troppo il loro insegnamento su ciò che era per noi un'evoluzione spirituale, al punto che sì, delle società, dei pianeti hanno fatto un balzo immediato, però nel tempo, dovendo poi, di fronte a difficoltà avvenute di loro, c'era una frattura appunto innaturale e sono poi crollati. Ecco perché adesso sono ancora più prudenti, più attenti, non sono offensive, non hanno nessuna idea di attaccarci, se no ci avrebbero già attaccati. Insomma, ci sono 1001 ragioni per cui apparentemente per noi il loro modo di agire è quasi incomprensibile. In contatto con loro, lo dico in maniera stringata perché poi non c'è niente di eclatante, quindi lo scopo di questi V56, W56, che era una sigla che abbiamo dato noi, voleva soltanto dire viva il 56, che era l'anno in cui sono scesi sulla Terra con questo scopo. Ecco, lo scopo era di aiutare la Terra, il pianeta, anche l'umanità, ma soprattutto il pianeta, a salvaguardarsi dei pericoli in cui andava incontro. Ricordiamoci che in quegli anni c'era una guerra fredda, una tensione pazzesca tra Russia e America, già con bombe atomiche, e per cui avevano creato un accordo con un ente superiore, di una dimensione ancora superiore, che ha permesso questa endorse, diciamo, alle leggi, questa possibilità che non faceva parte di una legge per cui i pianeti sottosviluppati come il nostro devono essere trattati in un certo modo, ma un pochettino
un po' più insistentemente, un po' più al di là delle leggi, con questo ente superiore avevano stabilito che potevano agire in questo modo fin tanto che l'URED, adesso dirò cos'è questo URED, era sufficiente a alimentare i loro strumenti che andavano solo ad URED. Cos'era l'URED? Era un'energia, è tutta energia, noi stessi siamo energia, questa poltrona è energia, i nostri pensieri sono energia, la nostra fisica ci sta arrivando, questa energia che loro usavano per tutti gli strumenti, per i loro mezzi di locomozione, per gli strumenti della base, persino gli strumenti che erogavano l'aria per respirare nelle basi, erano alimentati con questa, tra virgolette, benzina, con questa energia creata da questo URED, che vuol dire amicizia, che vuol dire amore puro, che era un'energia che loro immettevano nei loro strumenti ricavandola dalle nostre persone. Il nostro amore per loro e tra di noi del gruppo era l'unico alimento che serviva loro per poter porre a fine e aiutare la terra fin tanto che appunto questa energia sussisteva. Naturalmente loro avrebbero potuto benissimo respirare con i loro mezzi, ma però in questo caso che hanno voluto fare una prova con i terrestri hanno messo queste condizioni. Se c'era l'URED, allora stavano qui, potevano vivere qua, e se non c'era se ne andavano, insomma. Noi siamo terrestri, la cosa è cominciata nel 56 e finita nel 78, perché l'URED è mancato. Come tutte le nostre società, le religioni sono partite stupendamente, i primi cattolici per non abiurare si facevano mangiare dai leoni, e poi anche la Chiesa, sappiamo, è immarciscita, ha fatto degli errori, e così tutte le religioni, e così noi nel nostro piccolo, da bravi terrestri, nel giro di 22 anni circa, verso di loro abbiamo sempre avuto un amore sincero, perché erano amorevoli, erano unici, ma verso di noi del gruppo piccole invidie, piccoli inizi di rancore, piccole discussioni, l'ego. Abbiamo aperto le porte a energie contrarie, perché nel cosmo dappertutto c'è il positivo e il negativo, per cui ci sono degli esseri anche negativi, poi ne parlerò, che aprendo noi le porte allora sì hanno potuto entrare e fare un macello di noi, e quindi siamo stati noi che abbiamo aperto le porte al negativismo, e dall'amore siamo passati a dei rancori. Questo URED è venuto a mancare, i loro strumenti non potevano più essere alimentati e se ne sono andati via nel 78, quindi io ho ritenuto per anni e anni che fosse un fallimento da parte nostra. Infatti loro volevano un'unione, che fossimo tutti uniti. Infatti c'era Sigir che continuava verso l'ultimo, specialmente quando non c'era più l'URED, siate uniti, 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 ce l'ha detto parecchie volte, perché insistentemente sì, perché era quella ce l'ha detto con amore, e in ultimo sì, anche con una voce un po' così, ma ormai un po' decisa. Ormai eravamo terrestri al 100%. Per cui, ecco, per il tempo che abbiamo resistito è stato più che sufficiente perché loro potessero proseguire l'aiuto alla terra su altri piani.
con altre dimensioni, con altri esseri, perché non sono solo loro che ci aiutano. Ecco. Questi erano 4 popoli, quelli che noi chiamavamo gli U-56, che erano alti 3 metri, poi c'erano gli uomini blu, che avevano dei leggeri riflessi blu alti come noi, non è che fossero blu, noi cinesi chiamiamo il popolo giallo, ma non sono gialli, ecco, la stessa maniera. Poi c'erano il popolo delle stelle, anche quelli alti come noi, poi c'erano, quelli sono venuti in ultimo però, prima c'erano i giganti, che erano alti 4 metri, e poi gli uomini piccoli, 80 centimetri, 1 metro, non con la testa grossa, proporzionatissimi, ed erano 4 popoli alleati facenti parte di una galattica, di una formazione galattica, di una confederazione galáctica, darci un... Bueno, qué caso interesante y curioso, ¿no, José? ¿Qué tenés para contarnos de esto? Sí, Pablo, muy interesante ese caso de Michicha. De hecho, esto sucedió en la ciudad de Pescara, Italia, entre los años 50 y 70. Entre esos años se dieron a presentar con estos extraterrestres se dieron a presentar a diferentes personas. Quizás podría ser un experimento para ver qué tanto la humanidad estaba preparada para tener ese contacto. ¿Qué opinas, Rubén? Mira, José, quiero destacar algo para la gente que le interese este caso en especial. Como dijo en italiano, Sil, pero para los que estamos en el mundo ufológico, es conocido como el caso Friendship. Pero hay 2 casos Friendship. Uno fue en Chile, con una isla que aparecía y desaparecía. Este es el caso en Italia, que también se llama Friendship. ¿Por qué lo destaco? Para la gente que quiera investigar, creo que hay videos de los 2. Se pueden ir a YouTube y si quieren pueden ver los 2. El caso Friendship de Chile y el caso Friendship de Italia, que es espectacular. Sí, ese caso interesante que mencionar Rubén sobre Chile también es muy interesante, porque al parecer creo que fueron los mismos seres que estuvieron en Italia. Pero realmente no sé si fracasó ese experimento también. Claro, acá era un grupo, cuentan los testigos, ¿no? Esta pareja que se retiró de ese grupo, que estaban, digamos, como en un grupo espiritual, entonces se le aparecen estos hermanos y lo que yo interpreto es como que estaban haciendo una prueba energética y con eso ellos... si ellos se mantenían unidos, en paz, con amor entre ellos mismos, ellos podían, digamos, quedarse acá como para seguir ayudándolos. ¿A qué vinieron este grupo de extraterrestres? El grupo, se disolvió por diferentes egos y demás. Entonces ellos cuentan que lo describían a ese grupo B56 y W56, que son siglas que ellos le pusieron Vivan los 56, que era el año que bajaron a la Tierra con el objetivo para ayudar no a nosotros los seres humanos, sino al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ellos veían un peligro que se venía inminente, porque en ese momento estaba pasando una guerra fría. Entonces, y también estaba la Guerra Fría y una tensión de locos con Rusia y América, ya con bombas atómicas. Entonces, esos seres vinieron a advertir y a que estemos unidos, como hoy, como nos siguen nuestro maestro Giorgio Giovanni, para que estemos unidos. Entonces, ellos relatan que eran 4 poblaciones que vinieron. No eran 4 seres, sino 4 poblaciones que eran altos de 4 metros, después habían otros de 80 centímetros, 1 metro aproximadamente, y los otros eran colores azules. Esos fueron los que a ellos se les presentaron y también relatan en el transcurso del video, que por ahí no sé si lo van a entender porque está traducido, pero ellos dicen cómo cuando ellos se desentendían o se quisieron desunir del grupo, los seres lo visitaban y los hacían de alguna manera que ellos vean que estaban ahí.
cómo estaban acostados en su habitación, todo cerrado, y de repente, lluvia de papelitos con mensajes. O estaban mirando televisión y se les cambiaba el canal y les hablaban ellos. Y todo eso es verídico, está documentado. El señor tiene pruebas, porque tiene filmaciones, fotografías, de todos esos eventos que le han hecho estos hermanos con esa visita extraordinaria que han tenido. Vamos a ver la segunda parte de este relato interesante. Ecco, per il tempo che abbiamo resistito è stato più che sufficiente perché loro potessero proseguire l'aiuto alla terra su altri piani, con altre dimensioni, con altri esseri, perché non sono solo loro che ci aiutano. Ecco. Questi erano 4 popoli, quelli che noi chiamavamo gli U56, che erano alti 3 metri, poi c'erano gli uomini blu che avevano dei leggeri riflessi blu alti come noi, non è che fossero blu, noi cinesi chiamiamo il popolo giallo, ma non sono gialli, ecco, la stessa maniera. Poi c'erano il popolo delle stelle, anche quelli alti come noi, poi c'erano, quelli sono venuti in ultimo però, prima c'erano i giganti, che erano alti 4 metri, e poi gli uomini piccoli, 80 centimetri, 1 metro, non con la testa grossa, proporzionatissimi, ed erano 4 popoli alleati facenti parte di una galattica, di una formazione galattica, di una confederazione galattica, darci un pallido quadro di come stanno le cose nel senso evoluzionistico. Come ho detto prima, erano alti 3 metri, 2 metri e mezzo circa, non erano magri, non erano filiformi, erano una costituzione come la nostra, però pesavano 20 kg, perché il loro corpo era più diafano, cioè gli atomi erano più lontani col nostro. Se noi pizzichiamo un toro ci sembra quasi granito, il toro è denso, se noi pizzichiamo noi stessi le dita fondono perché ci sono più vuoti, perché le anime più evolute si incarnano in corpi meno materiali, meno densi, che richiamano meno la materia, quindi ogni anima si incarna e questo sottintende, questa reincarnarsi nell'evoluzione sottintende la conferma della reincarnazione. Io una volta ho detto a loro, vabbè, ma noi sulla Terra dobbiamo evolverci, come? Aiutando il prossimo, comprendendolo, perdonandolo, sopportandolo. Abbiamo tante occasioni con il nostro prossimo, sì, come la Terra, appunto, dove ci sono anche delle persone ancora delinquenti, ci sono delle persone ancora cattive e dobbiamo saper perdonare, educarle. Abbiamo tante occasioni per migliorare, per superarci, ma voi nel vostro mondo ce l'avevano spiegato, è un paradiso terrestre dove siete arrivati a un livello spirituale dove non ci sono più prigioni, avvocati, tribunali, perché tutto. Come fate a evolvervi? Quali sono le ragioni, le possibilità? E lui mi ha detto, Gaspare, venendo giù ad aiutare i pianeti come il vostro. Quindi ecco perché vengono giù, ci aiutano, e anche perché siamo tutti uno, e anche questa è la nostra fisica quantistica, ci sta arrivando, l'energia di cui siamo fatti, le energie sono tutte collegate, siamo talmente tutti uno, più di quello che crediamo, altro che inconscio collettivo, ancora di più, e al punto che loro evolverebbero, parlo del lato spirituale che è quello che conta, con una velocità, faccio un esempio visibile, così, siamo talmente tutti uno anche con noi, che noi con la nostra bassa evoluzione, che è negativa,
Ecco, li trattiene, invece di evolvere così, loro evolvono così più a fatica. Hanno il nostro peso. Perché siamo di peso, noi terrestri, ma miliardi di pianeti come la Terra, perché non sono solo noi che aiutano, ci sono miliardi di pianeti come la Terra che ancora devono evolvere. E appunto, cosa ho visto? Li ho contattati, allora, stando loro ho visto tutti, una parte della loro fenomenologia. Per 8 volte ho avuto l'occasione, anch'io come aveva fatto Bruno Ghibaldi, con appuntamento, io avevo una radiolina portatile, il gelosino, allora c'era il gelosino, che si accendeva da solo, mi parlavano io per divertimento in principio provavo a cambiare le frequenze, provavo a cambiare l'onda, parlavano in continuazione e mentre facevo queste prove mi hanno detto: Gaspare, potremmo con la nostra tecnica parlarti, creare la voce nella stanza, ma ti spaventeresti, per cui parliamo. Certe volte mi parlavano attraverso la televisione, o si accendeva oppure c'era già il programma, andava via il programma e mi parlavano. Ecco, mi parlavano per darmi delle istruzioni, per dirmi alcune cose. Quindi ho visto questa fenomenologia e per 8 volte mi hanno avvisato: vai alla tal ora in quel tal posto, e io andavo e passavano loro, e li fotografavo, poi vi farò vedere qualche fotografia che ho fatto qualche film. Ecco, questa è una parte della loro fenomenologia. Altre cose che ho visto, che abbiamo visto, certe volte avevano bisogno del materiale, comunque materiali terrestri, ne avevano bisogno, li mettevo sul tavolo e di colpo li prelevavano, li disintegravano in loco, li reintegravano nelle vasi. Quindi ho visto sparire varie volte come i camioncini di frutta che li portavamo sulle basi, con dentro le cassette, con dentro le arance, le mele, le pere, le banane, e di colpo non c'era più niente e ritornavamo a casa tutti soddisfatti. Il camioncino c'era ancora però. Il camioncino sì. Abbiamo visto quindi questi apporti, noi li chiamavamo questi apporti. Poi abbiamo... No, quelli non sono apporti, gli apporti sono quelli che... Ecco, gli apporti quando invece loro ci mandavano del materiale, non so, bobine con su le loro voci per le istruzioni, dei saluti, certe volte dei pezzi di carta si formavano in piena stanza e piovevano giù, certe volte c'erano carte scritte, piovevano in testa, c'erano cose un po' più pesanti, cascavano sul soffitto, dal soffitto cascavano sul pavimento. E una volta lui era seduto su una sedia e da sotto la sedia è arrivato, è arrivato un colpo, mi ha fatto fare un balzo con la sedia con una potenza. Poi certe volte avevamo nell'appartamento, loro li chiamavano nuclei di protezione, di osservazione, che però ogni 2 o 3 mesi si consumavano, dovevano rinnovarli e li rinnovavano attraverso una metodologia per cui noi vedevamo dei fulmini di questa larghezza, 30 cm di diametro, lunghi 2-3 metri, che zizzagavano anche in pieno giorno nella stanza, luminosi sul verde, con un bel ciò finale, e c'erano 10, quarto d'ora di minuti di questo bombardamento di fulmini, ma poi ci si abitua a tutto, guardate, ci si abitua a tutto. Quando c'erano questi fulmini, che noi sapevamo già cos'erano, perché non era la prima volta che le andavano avanti a parlare, sì, ecco, sono loro che rinnovano i nuclei, ci avvisavano prima, ci spiegavano prima, ma per dire che ci si abitua a tutto. Poi fisicamente ho visto un loro robot una volta.
dei CTR però. Sì, che poi l'hanno disintegrato davanti ai miei occhi, quindi come vedere un uomo con una gran fiammata, poi di colpo non vedo più niente. Questo mi è successo. E poi... Però potresti anche dire, perché io non c'ero, però lui dopo me l'ha raccontato, che lui e Bruno stavano passeggiando col cane, col Dick, non c'era nessun'anima viva, sì, è arrivato una motoretta, una motocicletta ma molto lenta con su una persona. Sì, un uomo come noi. E andava piano, e aveva tutte le scintille che venivano fuori dalla schiena e dal braccio per una coda di 1,5 metri, 2, tutte queste scintille. Noi siamo rimasti lì così. La radiolina ha detto, quello lì si è acceso la radiolina. Un robot dei CTR, però era una persona. È un robot dei CTR, dopo però l'abbiamo già messo fuori uso, quelle scintille che vedete, insomma, che non può farvi niente, però per prudenza se ne va via lo lasciamo. Poi invece la motorina, la moto, dopo 100 metri ha fatto marcia indietro, è ritornata verso di noi e Bruno, c'era lì una casa in costruzione, c'erano 2 mattoni, Bruno ha preso 2 mattoni, me li ha dati in mano, 2 li ha presi lui, ha detto se passa di qui gli spacchiamo la testa. Io ho detto ma Bruno è un uomo, ma che uomo? È un robot! Io non c'ero ancora arrivato a quella dimensione, per me ero un uomo, ero lì che tremavo. Avrei voluto essere altrove, dimenticare tutto. Per fortuna appunto che a 20 metri, 30 da noi c'è stata questa fiammata e di colpo siamo corsi là, non c'era più niente e la radiolina ha detto l'abbiamo distrutto noi. Non c'era neanche più la motoretta. Ecco, neanche la moto, tutto. Bueno, chicos, la verdad que es impresionante. Yo creo que después de este programa a la gente que si tenía dudas de esto, realmente no nos podemos escapar. Puedo entender que a veces por miedo uno hace la vista al costado, pero no. Esto es real, pasó, pasa y va a seguir pasando y nos espera un contacto a la humanidad. Esto avisado por Eugenio, lo sigue sosteniendo Giorgio con Giovanni. En algún momento va a haber un contacto para prepararnos. Exacto, el contacto masivo. Y todo esto tiene que ver, yo creo que hay un programa cósmico, todos estos casos no fueron casualidad y como se perpetúan en el tiempo, de alguna manera van preparando la conciencia del ser humano para cuando los tengamos frente a frente y no salgamos corriendo. Una aceptación más tranquila, ¿no? Exacto. De mayor impacto, tratan de minimizar el contacto. ¿Vos qué opinas, José? Sí, con esto nos damos cuenta que estos seres siempre están ahí en contacto con la humanidad y hasta ahora nos estamos dando cuenta porque en aquellos tiempos pues solo sucedían los contactos pero no había mucha información como hoy en día. No, aparte, como decía, quiero destacar algunas palabritas de Eugenio que él describe ellos son hijos de la luz, seres solares que viven en el núcleo del Sol, aunque el Sol es caliente por fuera, pero el núcleo es frío y está habitado por ellos, que son genios solares y solo desean si ellos desean tomar forma o sustancia, lo pueden hacer porque son dioses, están en la 7ª dimensión y Eugenio también dice que a mí me conmovió muchísimo que si hubiésemos conocido la belleza interior de Jesucristo, habéis quedado limpios e incorruptibles. Cuando el que escuche la palabra de él y esté seguro, él sabrá que se han salvado. Porque también a él le preocupa en su momento, ¿no? Esto está en el video, a él le preocupó mucho los jóvenes, y hoy también es una preocupación los jóvenes que no quieren vivir, que no tienen, ¿cómo decir?, alegría en su espíritu, no tienen por qué vivir, porque estamos dejando, perdón, un mundo devastado,
el mundo es un ser vivo que nos da vida y que concibe con la luz solar. Y si nosotros lo estamos todo el tiempo lastimando y matando, ¿qué podemos pretender que nos den vida si nosotros le estamos sacando la vida? Entonces, eso me quedaba así en el tintero. Y también hay mucha información en toda la historia de la humanidad, por ejemplo, como los libros del Taibur tibetanos, el pasaje de Mahabharata, que es un poema hindú de hace 6.000 años, que habla de los nirvanas. Así que bueno, sin más decir, chicos. Muy lindo. Bueno, José se tuvo que ir, se despidió, lo saludamos después lo llamamos, José. Pero bueno, la verdad que muy interesante el mensaje que nos dejás, Sil, y esta es la verdadera intención de estos seres, que si realmente vinieran a cooptar o hacer una humanidad esclava, ya hace tiempo que no seríamos libres. Entonces yo creo que pesa este mensaje que dejás vos, realmente el interés de estos hermanos para que de una vez por todas demos el salto cualitativo, espiritual, para ser dignos de habitar este planeta u otros. Por supuesto. Y bueno, y le dejamos con unas palabras inéditas de Eugenio. No se lo pierdan, no se pierdan ninguno de nuestros programas, que son súper interesantes para que abramos la conciencia y tomemos cartas en el asunto de esta autodestrucción masiva que estamos haciendo y que creo que todos estamos colaborando un poco, aunque diga uno, no, yo no hago esto o lo otro, pero bueno, tenemos que ver bien nuestras vidas particulares para saber cómo queremos seguir viviendo y qué le queremos deparar a nuestra futura generación, que yo creo que no le estamos dejando mucho. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias chicos, y hasta el próximo programa. Bueno, no se olviden de suscribirse, dar me gusta, compartir, porque su opinión nos importa para hacer de este programa un mejor programa. Hasta la próxima. Perdón, me olvidaba. Importantísimo, agradezco a María José enormemente, gracias por todos los archivos, las documentaciones que ella siempre nos está colaborando, las traducciones que son importantísimas, gracias, y gracias a José de Guatemala por tu colaboración. Gracias. Sabed que estos seres con quienes me he encontrado no pertenecen a esta dimensión. Son hijos de la luz. Y por hijos de la luz se entiende seres solares. Porque el Sol, a diferencia de cuanto piensan vuestros científicos, está habitado. El núcleo interno del Sol es frío y está habitado por seres que pertenecen a la séptima dimensión. Son genios solares. Son aquellos que se ocupan de que la genética solar se extienda por todo el sistema solar, según la voluntad de las inteligencias cósmicas. Estos pueden asumir cualquier forma y cualquier sustancia. Les basta quererlo y lo obtienen. Son dioses. Si conocieses, si hubieseis conocido la belleza interior de Jesús, habríais quedado completamente limpios e incorruptibles, porque estaba tan entregado a hacer sentir la verdad, era tan vigoroso su espíritu a invadir de felicidad todos los espíritus, que si debiese volver, como volverá de aquí a no mucho, todos aquellos que le escuchasen, estoy seguro que se salvarían. Los jóvenes no tienen casi deseo de sobrevivir. ¿Pero por qué? ¿Os habéis preguntado por qué?
¿Os habéis preguntado por qué no quieren vivir más? Porque no tienen alegría en el espíritu. No son felices de vivir en esta sociedad. No. Por eso yo me preocupo. Y no solo yo, sino tantos otros como yo, que son instruidos por estos seres maravillosos que llamáis alienígenas, porque hemos envenenado este planeta y está sufriendo, porque este planeta vive, es una criatura cósmica, concibe, a través de la inseminación del sol, concibe luz, 1000 formas y 1000 sustancias para alegría de la creación. Pero nosotros, ¿qué hacemos con esta creación? La debilitamos cada día, la azotamos y pretendemos que nos dé la vida. No, no. El fuego, el agua, el aire y la tierra azotarán a la humanidad. Ese es el Padre, ese es el gran Padre, y trabajamos para su gloria. Es verdad, queridos amigos, la esperanza es siempre lo último en morir. Pero recordar, la esperanza ya agoniza. Si hacéis por poner rápidamente las cosas en su justo sitio, si decís sí con el corazón y no solo con la boca, os podréis salvar todavía. Pero si perseveráis en este funesto camino de destrucción y de muerte, de degeneración física y psíquica, os aseguro que de esta generación sobre la tierra no quedará ni siquiera memoria. Hacerlo por vosotros, por vuestras criaturas y por las futuras generaciones. Arrepentiros. Arrepentiros.